todos y bienvenidos de nuevo a Pinceladas sobre cómo hablar en público. Hoy me gustaría dedicarme un poco al tema de la voz. La voz es una herramienta crucial para cualquier orador o comunicador. Es nuestro instrumento musical y con él llegamos a las personas, sobre todo en el tema de la comunicación oral, que es en la que yo estoy especializada. Pues bien, la voz muchas veces, a pesar de ser tan importante, es ignorada por muchas personas. Se creen que tienen la voz que tienen y que eso es una circunstancia que no pueden remediar. Sin embargo, casi todos ignoramos que tenemos muchísimos registros posibles para utilizar nuestra voz y que somos capaces de elegir si nuestra voz es aguda o grave, si es más rápida, más lenta, si ponemos énfasis, si no. De modo que podemos utilizarla en nuestro favor o podemos utilizarla en nuestra contra. En caso de que no utilicemos correctamente la voz, seguramente se convertirá en un ruido en nuestro canal de comunicación. Es decir, que se interpondrá entre nosotros y el oyente o el receptor del mensaje. Si nuestra voz es tan estridente o tan monótona que distrae o aburre a la persona que tenemos delante, no la estaremos utilizando a nuestro favor, sino en nuestro perjuicio. En relación a esto quiero dar una serie de notas. El primero de los grandes consejos respecto a la voz es proyectar, no forzar la garganta. Pues bien, ¿cómo se hace esto? Lo he intentado explicar en mi blog, pero lógicamente es muy difícil explicarlo sin ponerlo en práctica. Proyectar significa básicamente conseguir que la voz salga de nuestro interior, no forzando la garganta, usando nuestro tórax, nuestra caja torácica. ¿Cómo conseguimos esto? Pues bien, como he dicho en el blog, uno de los ejercicios más útiles en este aspecto es hacer el OM, conseguir subir el volumen y luego convertirlo en la frase que queramos decir. Así veremos la diferencia entre lo que es proyectar la voz por una parte y lo que es forzar la garganta por la otra. Voy a hablar sobre cómo hablar en público. Ahí estoy proyectando. Sin embargo, si intento subir el volumen forzando la garganta, haré algo parecido a esto. Voy a hablar sobre cómo hablar en público. Si subo el volumen de una y otra manera, me daré cuenta muy evidentemente de que en una fuerzo la garganta y en otra no. Voy a hablar sobre cómo hablar en público, forzando la garganta. Voy a hablar sobre cómo hablar en público. Ahí, como podéis ver, he subido el volumen, pero sin embargo no he forzado la garganta. Es decir, en caso de que haga un discurso continuado de larga duración, no tendré ninguna secuela ni me dolerá al día siguiente, como les pasa a muchísimos profesores. Así vemos cómo podemos jugar con el volumen del tono de voz usando la proyección y usándola a nuestro favor como una herramienta. En relación a la proyección de voz, también tenemos una gran aliada en la respiración. Si conseguimos una respiración profunda antes de comenzar las frases más importantes o el comienzo de un párrafo, vamos a tener la capacidad de proyectar y además de transmitir el mensaje con muchísima más claridad. Es decir, sin la sensación de que estamos asfixiándonos al terminar la frase, sin tener que entrecortar las frases en los momentos menos adecuados y eligiendo nosotros mismos en qué momento queremos hacer un signo de puntuación. Es decir, jugar con la entonación, que veremos un poco más adelante. En este sentido, es muy útil imitar a los cantantes cuando están cantando una canción y darnos cuenta de en qué momento es el adecuado para coger aire, una gran bocanada y conseguir terminar ese párrafo de forma fluida, sin tener que entrecortarlo para poder tomar aire de nuevo. Bueno, tengo muchas cosas que contarte porque la verdad es que no sé por dónde empezar, estoy un poco nerviosa. Esto me pone nerviosa porque no hablo nunca en público. La verdad es que tengo muchas cosas que contar. No sé por dónde empezar porque estoy un poco nerviosa. No estoy acostumbrada a hablar en público. La gran diferencia entre esas dos opciones ha sido la bocanada de aire que he cogido al principio. He usado una respiración profunda usando la parte baja de los pulmones, es decir, lo que nosotros diríamos respirar con el estómago, mucho más profunda que solamente usando la parte superior de los pulmones. La segunda gran clave es la modulación de la voz. ¿Qué es la modulación de la voz? Es simplemente jugar con el volumen, de modo que, mediante la utilización de nuestra voz, estamos indicando qué entonación usamos en el texto. Jugar con el volumen nos ayudará a poner énfasis y así a delimitar qué palabras o qué ideas son las más importantes en nuestro discurso, en cuáles queremos poner más sentimiento, más trascendencia, etc. Estoy decidida a conseguir este puesto porque para mí es muy importante, incluyendo por supuesto el trabajo en equipo y la solidaridad entre los compañeros. Para mí es muy importante conseguir este puesto,
Por supuesto, está muy relacionado con la solidaridad entre los compañeros y el trabajo en equipo. Como veis, ahí he reforzado las palabras muy importante, trabajo en equipo y solidaridad. Ahí es donde quiero marcar el énfasis. Si lo hago en un discurso monótono, sin énfasis, el mensaje se transmite de una manera mucho menos clara y con mucho menos poder. La modulación de la voz también sirve para la entonación, como he dicho. La entonación es la forma de transmitir de una forma oral lo que en escrito podríamos decir que son los signos de puntuación. Así es importante que nuestras frases sean en sentido ascendente con el volumen, lleguen a un momento de énfasis o cúspide y a partir de ahí vayan decreciendo para indicar que estamos acercándonos al final, para indicar un signo de puntuación final. Así las comas podrían ser breves pausas y los puntos simplemente llegar a un sentido ascendente hasta el silencio. Tengo muchísimo interés por esta empresa, estoy muy contenta de trabajar con todos vosotros y la verdad es que se respira muy buen ambiente de trabajo. Tengo mucho interés por trabajar en esta empresa. La verdad es que estoy muy contenta de trabajar con vosotros. Se respira muy buen ambiente de trabajo. Fijaos en cómo he hecho las pausas, donde si lo viéramos por escrito estaría cada signo de puntuación. Y además he hecho un leve énfasis en las ideas principales de cada frase. Así el mensaje es mucho más expresivo y se transmite muchísimo mejor. La tercera gran clave que yo daría respecto a la utilización de la voz en un discurso o conversación sería la personalización del tono de voz que queremos tener. Como he dicho al principio, podemos elegir entre muchos registros, un poco más agudo o un poco más grave. Podemos elegir un ritmo de voz muy acelerado y muy rápido o, sin embargo, hablar más pausadamente. Pues bien, las claves para elegir cómo personalizar nuestra voz está marcado por dos hitos. Primero, usar el sentido común. Lógicamente tienes que adaptarte a la circunstancia en la que estés, a la comunicación, al diálogo o a la situación en la que te encuentres. En este sentido, si estás en una situación formal y seria, es lógico que no podrás utilizar un tono de voz que sea ameno, chillón, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, en un funeral, etc. Sin embargo, si estás en una situación jocosa y chistosa con compañeros de trabajo, lógicamente tu voz podrá adaptarse a esa situación para transmitir el mensaje si queremos un mensaje más jovial, más infantil o incluso más seductor. La segunda gran clave para la personalización del tono de voz es utilizar la empatía. Es decir, ten en cuenta no solamente la situación que te rodea, sino también la circunstancia de la persona que tienes delante. Intenta entender cuál es su situación y adáptate un poco a ella. Si esa persona acaba de recibir una mala noticia, tu tono de voz deberá adaptarse a una situación más entristecida, más pausado, de una forma más grave y seguramente de forma más lenta. Si la otra persona está muy excitada por una buena noticia, puedes mostrarle que eres cómplice de esa excitación hablando de una forma más rápida, de una forma más alta, más elevada e incluso un poco más aguda. Así, simplemente usando la voz, ya estamos utilizando un registro que se acerca al interlocutor que tenemos delante. En el caso de hablar en público, la cosa se complica un poco, porque ¿cómo usas la empatía para adaptarte a muchas personas a la vez? Pues bien, el consejo que siempre utilizo aquí es la famosa frase de Aristóteles de «en el punto medio está la virtud». Es decir, tienes más probabilidades de agradar a una gran mayoría de personas si tu forma de hablar es lo más neutra posible, es decir, ni muy rápido, ni muy lento, ni demasiado formal, ni demasiado informal, cercano, pero aún así profesional. Intenta encontrar el punto medio y huye siempre de los extremos. Espero que os haya sido de ayuda y como siempre me tenéis a vuestra disposición. Estamos en contacto.